Hay un lado del fútbol que no sale en los resúmenes, que no se analiza en las tertulias, es el que se susurra en los pasillos de los estadios cuando se apagan los focos. Hoy vamos a contar esas historias, las de los fantasmas del fútbol. Y todo parte de una pregunta. Una pregunta que parece de broma, pero que es muy seria. ¿Juegan los fantasmas al fútbol? Porque vamos a ver que más allá de la táctica y de los goles, a veces parece que hay fuerzas que no figuran en la alineación. Vamos a empezar por el principio, por la base de todo, el propio terreno de juego. Los estadios, esos templos modernos, donde al parecer los ecos del pasado resuenan con una fuerza especial. Para entender lo que pasa en un estadio hay que conocer un concepto clave, la actividad residual. Pensemos en ello. Un estadio es como una esponja gigante de emociones, toda la euforia, la rabia, la esperanza de miles de personas durante décadas. Pues bien, toda esa energía se queda, digamos, impresa en las paredes, en el césped, y se repite una y otra vez. Es el caldo de cultivo perfecto para un fantasma. Y el primer caso nos lleva a Londres, al mítico Highbury. Allí cuentan que el fantasma de Herbert Chapman, el genio que transformó al Arsenal en los años 20 y 30, aún se pasea por los famosos Marble Halls, los pasillos de mármol, supervisando que todo esté en orden después de su muerte repentina en 1934. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque no es solo Chapman. Por un lado sí, hay testimonios de gente que ha visto esa figura imponente, pero por otro, se oye el relincho de un caballo. ¿Por qué? Pues porque durante la construcción de una de las gradas, un caballo de tiro murió y lo enterraron allí mismo. O sea, tenemos la mezcla de un líder legendario y un sacrificio animal. El resultado es un encantamiento tan potente que incluso hoy, con el estadio convertido en pisos de lujo, los vecinos siguen oyendo ruidos raros. Pero ojo, que lo de Highbury no es una anécdota, es un patrón. Fijaos en la tabla. El estadio del Southampton está sobre un cementerio del siglo VII, el del Sunderland sobre una zona donde hubo muchos naufragios, y el de Kabul, bueno, era un lugar de ejecuciones públicas. Parece que cuando construyes sobre un lugar con un pasado tan cargado, ese pasado se niega a desaparecer del todo. Y esto no es ninguna broma para los clubes. La racha de derrotas del Southampton en su nuevo estadio fue tan desastrosa que la directiva, desesperada, contrató a una especie de bruja blanca para que hiciera un ritual de limpieza en el césped. Esto nos da una idea de hasta qué punto lo paranormal puede llegar a influir en las decisiones de un club de élite. Muy bien, hemos hablado de ecos, de recuerdos que se repiten. Pero, ¿y si algunos espíritus no se conforman con mirar? ¿Y si quieren seguir jugando? Vamos a subir un poco el nivel. Porque aquí está la gran diferencia. Una cosa es el eco residual, que es como una película que se repite, Chapman paseando, por ejemplo. Y otra, muy, muy distinta, es una entidad activa, o sea, una conciencia que está ahí y que interactúa, que puede cambiar las cosas. Un jugador número 12 del más allá. Y quizá el mejor ejemplo sea el de Juanito en el Real Madrid. Desde que falleció en 1992, en cada partido, en el minuto 7, el Bernabéu canta su nombre. Y eso no es solo un homenaje. Para la afición es literalmente un ritual para invocar su espíritu, su garra, y ayudar al equipo a conseguir esas remontadas imposibles. Y si cruzamos el Atlántico nos encontramos algo parecido en Argentina, en el Racing Club. Allí se cuenta que el espíritu de Natalio Perinetti, una de sus primeras grandes estrellas, todavía corre la banda de su estadio como si nunca se hubiera ido. Y esto no es solo una leyenda bonita. En 2014, en un partido crucial contra River Plate, pasó algo increíble. Miles de aficionados juran haber visto una silueta extraña, como semitransparente, corriendo por la banda. Justo después, un defensa de River se metió un gol en propia puerta que le dio la victoria a Racing. ¡Suerte! Para los hinchas de Racing no hay duda. Fue un empujón invisible de Perinetti. Si los espíritus que juegan ya dan que pensar, ahora entramos en la categoría reina de lo paranormal en el fútbol, las maldiciones. Y no hablamos de supersticiones, sino de auténticos contratos metafísicos que parecen sellar el destino de un club durante generaciones. La más famosa de todas, claro, es la de Bela Gutmann y el Benfica. Después de hacerlo 2 veces campeón de Europa, el entrenador pidió un pequeño aumento de sueldo y el club se lo negó. Al irse, soltó la frase lapidaria: el Benfica no volverá a ganar una Copa Europea en 100 años. Y bueno, la cronología del desastre habla por sí misma. 8. El número es escalofriante. Desde aquella maldición, el Benfica ha jugado 8 finales europeas y las ha perdido todas, absolutamente todas. El mismísimo Eusebio fue a la tumba de Gutmann a rezar y pedirle perdón, pero no sirvió de nada.
Y volvemos a Argentina, donde las rivalidades son otro nivel. En 1967, hinchas de Independiente se colaron en el estadio de Racing, su máximo rival, y enterraron 7 gatos negros bajo el césped. El resultado para Racing: 35 años sin ganar una sola liga. La situación llegó a ser tan desesperada que el club tomó una decisión radical. Organizaron un exorcismo y levantaron todo el césped para buscar los gatos. Encontraron 6, pero faltaba uno. La maldición siguió hasta que, años más tarde, durante unas obras, apareció el 7º esqueleto. ¿Y qué pasó poco después? En 2001, Racing fue campeón. Es increíble cómo trataron un problema paranormal con una solución totalmente física. Claro, hasta ahora hemos hablado de leyendas, de historias que pasan de boca en boca, pero estamos en la era digital, y a veces las cámaras ven cosas que nuestros ojos no pueden captar. Vámonos al Estadio do Dragón, en Oporto, año 2012. El Oporto marca un gol importantísimo contra el PSG. La agencia de noticias Associated Press saca una foto de la celebración en la grada y al revisarla se dan cuenta de que hay algo que no encaja. En medio de la multitud hay una figura celebrando el gol. Pero su ropa, su peinado, todo en ella parece sacado de los años 50 o 60. Se analizaron los negativos, se descartó cualquier manipulación. La leyenda local dice que es el espíritu de una mujer que vivía en esos terrenos antes de que se construyera el estadio. Una espectadora fantasma. Y si una foto ya da escalofríos, lo que pasó en Bolivia 2 años después es directamente de película de terror. Las cámaras de televisión, en plena retransmisión, grabaron una sombra oscura que corría por la grada a una velocidad imposible, atravesando a la gente y las vallas como si no estuvieran ahí. Nadie en el estadio pareció darse cuenta. Bien, después de todo este recorrido por estadios encantados, espíritus jugadores, maldiciones y pruebas en vídeo, ¿qué conclusión sacamos? Pues que esto va más allá de simples cuentos de miedo. Revela algo mucho más profundo sobre lo que significa el fútbol. La idea de fondo es que el fútbol, para muchísima gente, funciona como una religión. El estadio es su templo, los jugadores son sus héroes, casi sus dioses. Y en este sistema de creencias, la muerte no es el final. Los grandes ídolos no mueren, se transmutan. Se convierten en leyendas, en espíritus que siguen ligados a sus colores. Así que la próxima vez que estemos en un campo de fútbol o simplemente viendo un partido con esa intensidad que te pone los pelos de punta, quizá deberíamos mirar ese asiento vacío que hay al lado y preguntarnos, ¿quién lo está ocupando realmente? Si les han gustado estas historias, las que nos recuerdan que el fútbol es mucho más que un juego, no se lo piensen. Suscríbanse a Crazy Football Contents porque hay muchos más misterios como estos esperando ser contados.